para mí es un mundo fascinante de entrada, con el que no tengo contacto en el día a día, porque yo estoy acostumbrada a ver las cosas desde otro punto de vista, básicamente el político y el de derechos humanos. Pero, por ejemplo, esta última presentación de Hugo Cuevas Mohr me pareció muy interesante, porque yo leí en él todos los factores humanos que intervienen en el negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, atender a los clientes, comprenderlos, las migraciones diferenciadas que están dando en el mundo, que no solamente por pobreza, por cambios políticos, regímenes corruptos o dictatoriales, sino cambio climático, sino, por ejemplo, todo este caso de Filipinas, que me parece interesantísimo, de cómo están preparando a migrantes para llegar a otros países ya con capacidades, me pareció brutalmente interesante. También yo creo que para esta lectura del factor humano, pues tendrá que ver mucho la alfabetización, no solamente la inclusión financiera, sino el tema de la alfabetización digital para lograr crecer este negocio. Creo que además en este momento político que estamos viviendo en México con la amenaza del cierre de la frontera versus esta negociación quizá debajo de la mesa y no tan debajo de la mesa. Finalmente López Obrador anunció que se reunió con Jared Kushner en casa de Bernardo Gómez de Televisa para alentar el crecimiento de la migración y por la mano de obra y por todo lo que representa para los países de otra manera. También se tiene que leer desde una perspectiva de oportunidad de negocios en México, porque pues vamos a tener cada vez más migrantes que se queden aquí ante el cierre de la frontera. México es de facto, me parece, un tercer país seguro, aunque no lo acepta, porque ante las pocas oportunidades de llegar a la frontera, pues muchos centroamericanos se van a quedar aquí y entonces quizá los corredores se van a diversificar por estas cuestiones políticas. Entonces, pues estoy aprendiendo mucho, estoy muy contenta de estar aquí y de conocer más de este mundo fascinante. Hay un componente humano muy importante de personas que se enfrentan a discriminaciones múltiples, a xenofobia, a discriminaciones estructurales. Yo creo que también el mundo yo entiendo que esta es una industria financiera, pero hay muchísimas lecturas sociológicas, psicológicas, de este momento pertinente en el que sí estoy viendo, por ejemplo, una exacerbación de discursos nacionalistas y xenófobos en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? En particular en Estados Unidos me parece que se da también ante la llegada de Trump y que Trump lo ha dicho con más frecuencia, también por la cercanía de las elecciones de Estados Unidos, donde él podrá reelegirse, esperemos que no, pero dependerá de los estadounidenses, y pues que todo esto, una palabra de una persona con poder repercute, pero también es mensajero, por así decirlo, de una cultura prevaleciente y de muchísimas cosas, como falta de oportunidades del hombre blanco que trabaja versus las poblaciones tradicionalmente vulnerables como afroamericanos, migrantes, hispanos en su generalización, etcétera. Y creo que estaría bien hacer un análisis académico que mezcle estas otras disciplinas, no necesariamente financieras, sino como yo diría, psicológicas, sociológicas, con la vertiente de discriminación, que podría ser que comprendieran más al cliente y todos los fenómenos que rodean al cliente para aplicarlo a la industria, se me ocurre.